Estamos con Natalia Romé, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, a quien agradecemos su participación y su generosidad, la verdad que es un privilegio, para conversar un poco con ella en el marco de la presentación del libro Desigualdades de la Fundación Igualdad, donde hacemos un análisis y un balance de la pandemia, distintos espacios que componemos la Fundación Igualdad, desde distintas perspectivas. Desde el Instituto Democracia, con Iván Soler, que nos acompaña aquí ahora también, y con Lucas Villasenín, aportamos un capítulo para tratar de reflexionar sobre la posibilidad de construir una utopía para la post-pandemia. Así que si te parece, Natalia, vamos con la primera pregunta. Les agradezco igual antes la invitación y la posibilidad de leer el libro, que me parece muy interesante. La pandemia nos expuso a y profundizó una serie de desigualdades, de géneros, de clase, de raza, nos enfrentó a brechas digitales, abismos culturales, diferencias políticas, teóricas y hasta epistemológicas, si se quiere, ¿no? ¿Cómo ves vos que se está organizando, resolviendo o profundizando esa conflictividad? Bueno, es una pregunta súper amplia. En principio, lo primero que me parece interesante es plantear qué tipo de oportunidad fue la pandemia en estos términos, tal como ustedes plantean, como interrogantes en el capítulo del libro Desigualdades, y como lo planteas ahora, Nicolás. ¿Qué tipo de oportunidad, ¿no? Para visualizar qué cosa, quiénes. Yo ahí la verdad es que todavía creo que es un poco temprano para sacar conclusiones o para arriesgar diagnósticos. Pareciera, lo que sí observo de un modo muy preliminar, es que se abrió algo así como un interrogante más o menos colectivo, no en términos no de tal o cual intelectual, tal o cual espacio político, sino una suerte de discusión a nivel global respecto de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Al menos un signo de pregunta. Es un signo de pregunta tardío, porque lo cierto es que las manifestaciones de la crisis, de la situación en la que estamos, del, podríamos llamar el bloque histórico que lideró, que hegemonizó el proyecto de la sociedad de la información, por llamarlo con su nombre utopista, está en crisis hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí lo llamativo es cómo nos inscribimos desde capitalismos periféricos dependientes para leer esa crisis, ¿no? Porque a veces tenemos que pegar la vuelta por las claves de intelección que producen en los países centrales para enterarnos, por ejemplo, de que el neoliberalismo es profundamente antidemocrático y desigualador, cuando en nuestros países comenzó con dictaduras militares. Entonces, ahí yo, la verdad es que diría que por un lado hay una oportunidad de hacernos estas preguntas. Lo que no tengo tan claro es si estamos en condiciones de ver lo que vemos. Quiero decir, de formular los diagnósticos justos, diagnósticos de la coyuntura que efectivamente nos permitan producir algún tipo de imaginación de futuro. Nuestras imaginaciones de futuro son un poco modestas, me parece. Son casi del orden de la gestión de nuestra desesperación. Y ahí, bueno, en todo caso, yo les preguntaría a ustedes, porque me parece que ya hay un pase de mano generacional que es necesario. A los más viejos nos gusta creer que todo mundo pasado fue mejor y entonces estamos muy cómodos en creer en el apocalipsis. Pero digo, sí, para responder la pregunta, sí creo que la pandemia funcionó como una caja de resonancia de un conjunto de desigualdades, que esas desigualdades yo las leería simplemente como la crisis del intento neoliberal de reproducir la matriz imperialista del mundo. Nada nuevo en ese sentido, ¿no? Una inflexión sobre esa matriz imperialista que está en crisis y que se da los mecanismos para reproducirse. La pregunta es qué hacemos con esa crisis, y ahí no estoy tan segura. Conjugando un poco esto que decís y profundizando en esa misma línea, decían Martín Rodríguez y Mariano Schuster en un artículo que volvió la historia, pero no sabemos hacia dónde va. O sea, un presente abierto a la contingencia, pero con esto que se habla de la cancelación del futuro, de que no hay imaginarios de futuro, ¿no? Entre los distintos análisis, entre comillas, críticos que hubo de la pandemia, de la situación que generó la pandemia y de la gestión de
de la crisis sanitaria internacional, hubo voces más pesimistas, más optimistas, ¿no? Todas pretendidamente críticas, digamos. Quería pedirte una reflexión sobre qué lugar ocupa la crítica con mayúscula en este tipo de contextos de apertura a la, digamos, la contingencia o al cambio, digamos. A ver, lo primero que diría es que yo creo que la crítica, así con mayúscula, en nuestra coyuntura no puede ser pensada si no es en función de las condiciones de producción del pensamiento. Las condiciones de producción del pensamiento en el capitalismo tardío son de procesos de concentración y desigualación, de desdemocratización del pensamiento. Y eso es siempre despotenciador. Entonces lo que creo es que en un momento de debilidad de los sectores populares a escala global, no podemos sino contar con una crítica muy pobre. La firme quien la firme. Yo creo que el pensamiento es el resultado de un proceso colectivo real, un proceso de democratización de la inteligibilidad de las condiciones en las que estamos, ¿no? Ese diagnóstico es político, es material, es de muchos pensando juntos. Y en ese sentido creo que hay un modo en el que se dio la rápida producción de pronunciamientos, ¿no? En abril del año pasado ya teníamos una cantidad de compilaciones llenas de axiomas esclarecidos respecto de dónde estábamos, a dónde íbamos, qué era esto. Yo creo que eso, mal que nos pese en términos materiales, es profundamente neoliberal, ¿no? La necesidad de pronunciarse todo el tiempo, ¿no? Anunciar las verdades. Yo creo que tenemos que hacer, si queremos efectivamente producir un trabajo crítico sobre nuestro presente, un trabajo sobre el tiempo, sobre los mecanismos materiales y concretos en los que ciframos nuestras categorías, sobre los mecanismos con los cuales nos damos unas tradiciones, recuperar algo del orden de las tradiciones de pensamiento, ¿no? Hay ahí todo un trabajo que es un trabajo en contra de la temporalidad misma en la que estamos obligadas y obligados a pensar. Ese pensamiento debe ser colectivo y esa forja colectiva del pensamiento necesita tiempo, necesita un trabajo que es más que el inmediato pronunciamiento de algunas verdades. Eso por un lado. Y entonces hay algo del orden de bancarse la pregunta, de sostener la pregunta un tiempo más, de ver qué pasa, de hacer un espacio en torno a eso. Eso en relación a cómo pensar la crítica, ¿no? Por otro lado, lo que pienso es que nos hace falta un diagnóstico de coyuntura, que hemos perdido conexión con muchas de las memorias teóricas, y no estoy pensando solamente en la crisis del marxismo, aunque claramente estoy pensando en la crisis del marxismo, que era una teoría sistemática, yo diría que la única que nos quedó de una crítica más o menos sistemática del capitalismo con poder explicativo, ¿no? que nos permite pensar dónde estamos, qué es esto, qué cosa es cada cosa, ¿no? Hay algo de eso que hemos perdido y que nos quedamos en una suerte de plano culturalista, discursivista, ontológico, ¿no? Como si pudiéramos filosofar acerca del presente, pero no pudiéramos delimitar cuál es la fracción del capital que gobierna nuestra vida cotidiana. Y eso es un problema para la acción política, sin ninguna duda. Pero también estoy pensando en tradiciones del pensamiento latinoamericano, en la teoría de la dependencia, por ejemplo, en los marxismos latinoamericanos, en el pensamiento de la izquierda nacional, en la cuestión nacional, en los pensamientos tercermundistas. Digo, hay una cantidad de elementos de los que creo que tenemos una desconexión, que hay un impasse de nuestra relación, de nuestro modo de pensar con esas tradiciones, y a ese impasse yo lo llamaría neoliberal y postdictatorial. Si no somos capaces de recobrar nuestros diálogos con esas tradiciones, no estamos trabajando materialmente para producir una crítica situada del presente. Entonces creo que hay un trabajo para pensar el futuro que es necesariamente restituir, tender puentes con nuestras mejores tradiciones y con nuestras memorias, porque esas memorias eran no memorias simplemente teóricas y filosóficas, eran el saldo de luchas, el saldo de derrotas, de aprendizajes colectivos, y creo que eso nos hace
terriblemente falta y que en este país, en este continente, tenemos la obligación de hacerlo, porque también tengo la profunda convicción de que estamos en un lugar privilegiado para entender la crisis del neoliberalismo como crisis del imperialismo. Esto que vos decías de el fin de la historia, ¿no? Ese dictum neoliberal, bueno, yo diría, ese relato del mundo único, del pensamiento único, nunca fue tal. Esa es una mirada ideológica, ¿no? La unificación del tiempo es lo propio del trabajo ideológico. La ideología dominante funciona haciéndonos creer que no hay pasado y no hay futuro, que todo lo que hay es un presente en el actual estado de cosas. La historia de Latinoamérica siempre con su historia práctica, con sus memorias populares, con su heterogeneidad estructural, como dicen los pensadores latinoamericanos, mostró siempre que la historia no era una cosa homogénea, continua, contemporánea a sí misma. La existencia misma de América Latina es la evidencia de que la historia no es única, ni va en una dirección, ni es la historia del desarrollo y del progreso. Entonces, me parece que hay que, si en este momento estamos en la crisis de esa historia, bueno, entonces, ¿qué mejor que hacernos cargo de los márgenes en los que estamos para ver mejor, ¿no? Para ver mejor esas otras temporalidades heterogéneas y abigarradas que están ahí, que pulsan en el presente continuo neoliberal, en el presente absoluto del fin de la historia, y hacerlas aparecer, ¿no? Tal vez es más un hacer aparecer que inventar todo de nuevo. No, me parece súper interesante cómo situás estas incógnitas y estas propuestas en el marco latinoamericano. Pero me quedó también, me acordé del libro de 1985 de Negri y Guattari, de Comunistas como Nosotros, en el cual se configuraba esto de pensadores académicos como a través de los cuales se planteaba un choque entre sus ideas radicales y una separación con la realidad concreta. Entonces, como esta realidad no podía entrar en ese idealismo radicalizado, en esto que decías de las condiciones de producción del pensamiento. Ahora, entonces, para vos, en esta heterogeneidad y en esta creación heroica potencial en nuestro territorio, en América Latina, ¿te parece que hay agentes que estén situados desde un lugar más creativo por el simple hacer, por el simple vivir estas estructuras limitantes, pero también potencializadoras de América Latina? Digo, por ejemplo, se me ocurre el llamado cognitariado, ¿no? Esta industria del pensamiento que por un lado la presentan como el futuro, el trabajar cómodos, pero por otro, en la pandemia se vio que eran miles de horas de home office y muchos derechos laborales cercenados. Digo, en el hacer, ¿se puede también pensar creativamente y radicalizarse en el día a día? Bueno, ahí la verdad es que para responderte necesitaría un montón de horas. Lo primero que diría es ¿cuál cognitariado? Si pensamos desde América Latina, acá están las maquilas y están los talleres clandestinos de flores. O sea, ¿cuál es el cognitariado? Es un concepto europeo. No dice muy poco de nuestra realidad, ¿no? El teletrabajo en condiciones, digo, no somos los trabajadores del Silicon Valley, aunque estemos en situación de teletrabajo, ¿no? Para homologarlo más con la situación de calle que con los trabajadores. Digo, me parece que ahí hay algo de cómo nos representamos la matriz mundial y qué lugar tenemos, ¿no? Y con qué claves nos leemos nuestra propia realidad. La verdad es que yo creo que esas tesis que leen el capitalismo tardío en clave del fin del trabajo son tesis que están situadas en países centrales capitalistas. Me interesa mucho más pensar el llamado neoliberalismo como un momento de desplazamiento de la explotación hacia la periferia capitalista y bajo formas de trabajo semiesclavo, no bajo formas de trabajo automatizado, toyotizado. Yo no caería en la trampa de la flexibilización, ¿no? La flexibilización laboral es flexibilidad para una aristocracia dentro del proletariado mundial. Y después es incertidumbre, precarización
y miseria para las amplias mayorías. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? A mí no me convence el diagnóstico del capitalismo cognitivo. Yo sigo pensando que hay extracción del valor a partir de la explotación económica del trabajo, y que hay que pensar eso a una escala mundial, que hay que pensar la división internacional de esos lugares, y que en gran medida el neoliberalismo funcionó diversificando a los sectores populares, ¿no? Diversificando, digamos, impidiendo la posibilidad de reconocerse en ese lugar en tanto que trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado, ninguna creación heroica. También creo que la figura del sujeto político como héroe es una figura del siglo XIX, XX, que hay que revisarla. No es el único mito político posible, la figura de la heroicidad. Tiene muchos problemas esa figura. Muchos problemas porque en muchos casos deviene en una ética sacrificial. Y eso está muy cerca de la ideología dominante, ¿no? Por otras vías. Por otro lado, es profundamente falocéntrica la figura del héroe, ¿no? Ahí también veo un problema. El tercer elemento es, no hay hacer sin saber. Son construcciones imaginarias las que nos hacen pensar que hay en algún lugar teoría y en otro lugar práctica. Un martillo tiene un montón de conocimiento, ¿sí? Tiene conocimiento de materiales, hay leyes físicas, hay culturas de la transformación de la naturaleza. Digo, esa idea de que hay un sector de la población que encarna la pura práctica, ¿no? O un conjunto, un ámbito, ¿no? De, no sé, los trabajadores que existirían totalmente por fuera de la técnica o de la cultura, ¿no? Y por otro lado, unos otros sectores que encarnan la pura teoría, ¿no? Como si en la universidad no fuéramos trabajadores y trabajadoras, como si no estuviéramos hiperprecarizados, como si no trabajáramos en negro. Digo, ahí también hay un problema. No existe la práctica por un lado y la teoría por otro. Cuando pensamos así, por más que pensemos con las mejores intenciones, restituimos formas de aristocratización del saber. Y además, le atribuimos una jerarquía a ciertos saberes, confundiendo saber con institución, ¿no? Entonces está esta idea de que la teoría es igual a la academia, ¿no? Eso que llamamos academia es un conjunto de instituciones, atravesadas por relaciones de fuerza, atravesadas por lógicas, atravesadas por toda una dimensión material, histórico-política. La teoría es otra cosa. Teoría se puede hacer en cualquier lado. El saber se produce, lo que sí es, démonos unas reglas para identificar cuáles son saberes, cuáles son formas reproductivistas del conocimiento, cuáles son formas transformadoras, qué es una teoría crítica y qué teoría no lo es, la diga quien la diga, firme quien firme y se produzca donde se produzca. Es otra discusión. Son como tres discusiones diferentes, me parece. No juntaría todo eso. Tenemos más preguntas sobre teoría, pero quería hacer un giro malicioso acá, porque vos pedías tiempo. Pero pasando al terreno más acuciante del lugar que ocupa la ideología en la comunicación política, y te quería proponer la siguiente pregunta. Entrevistado hace poco el Indio Solari, decía algo así: no entiendo que gente que haya ido al secundario, que tiene una mediana instrucción, pueda creer todo lo que se dice en los medios o se ponga a enjuiciar la vacuna o la ciencia rusa. ¿Cómo le explicarías eso al Indio Solari? Primero me preguntaría quién es la gente, dónde está, porque la gente no es nadie. Ahí lo que te diría es, a mí me interesa mucho, lo debes saber, Nicolás, el concepto de ideología. Y me interesa porque, a diferencia de otras categorías que se han usado para pensar ese problema, el concepto de ideología dominante lo que nos permite introducir son dos preguntas. La primera es, ¿dónde domina la ideología dominante? ¿No? Pues si la ideología dominante no se sostiene masivamente, no es dominante. Entonces, eso conlleva a una imprescindible pregunta autocrítica. ¿Cuáles de nuestras prácticas concretas, materiales y cotidianas sostienen esas creencias que le atribuimos a otros? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de la creencia? Porque
Yo lo que escucho cuando aparecen los diagnósticos respecto de la capacidad que tienen los medios para instalar ciertas cuestiones o la capacidad que tienen las redes para gobernar nuestra psiquis y nuestras emociones, yo lo que veo ahí es que hace falta una teoría de la creencia. Porque si no, estamos en teorías de la comunicación de principios del siglo XX, ¿no? Teorías que decían que todo lo que viene, digamos, con mucha fuerza, nos impacta de alguna manera, ¿no? Y son ideas muy pobres que se han discutido de todo lo interesante de la teoría política y teoría crítica en el campo de la cultura, discutió esas tradiciones. Entonces, tenemos una mirada muy pobre desde nuestra intervención política si volvemos, y muy pobre si pretendemos que ese posicionamiento sea sensible al lugar y a los padecimientos de los sectores populares. No podemos suponer que estamos produciendo una política nacional y popular y suscribir la teoría de la ignorancia de las masas. A mí me parece políticamente inaceptable. Está absolutamente reñido con la defensa de la democracia. Entonces, o nos damos una mejor explicación de por qué nos va tan mal, o seguimos creyendo que el problema lo tienen otros. Una gente tonta que lee los diarios. Yo creo que hay que terminar al Indio Solari y le diría que no sé cómo explicarle eso, pero que seguramente él también se come alguna curva. Porque si no podemos entender la situación en la que estamos. Yo creo que es necesario producir una teoría crítica mucho más exigente, mucho menos condescendiente, porque vuelvo con la cuestión de las tradiciones. No podemos replicar la posición racista que han tenido las élites intelectuales en la historia de América Latina. No podemos hacer eso y hacerlo en nombre de los sectores populares. No podemos tener una teoría tan miserable de las masas. No podemos. Entonces, estamos pensando mal el problema. Y si no lo podemos resolver es porque lo estamos pensando mal. Me parece que los mecanismos que explican las creencias no tienen que ver con el orden de los puros argumentos ni de los puros datos. Que hay todo un orden afectivo, inconsciente, de la disposición psíquica, del estado anímico, del deseo y del goce que no estamos pudiendo pensar. Y que lo pensamos de un modo muy torpe, que lo pensamos con una suerte de publicidad emotiva, ¿no? Creemos que hay que apelar a las emociones. Yo no estoy hablando de emociones, estoy hablando del terror. Estoy hablando del terror en una sociedad postdictatorial. Y estoy hablando del miedo real que tenemos todas y todos de diversa manera y con el que hacemos distintas cosas en un mundo donde la verdad es que tener miedo es de lo más sensato y es de lo más inteligente. Entonces, ¿cómo leemos los indicios que nos ofrece nuestro tiempo? ¿Qué mecanismos nos damos para inteligirlos e inscribirlos en un diagnóstico de la coyuntura justo, ajustado, que nos permita conectar este universo de las pasiones, de los afectos, de los temores y de las creencias con la historia de la lucha de clases, finalmente? Yo creo que ahí tenemos un impasse, que por un lado pensamos unas masas bobas y que por otro lado pensamos el capital financiero, el paraíso fiscal y no sé qué cosa, pero es como si no pudiéramos conectar esas dos cosas, ¿no? Como si para una quisiéramos resolverlo con marketing y comunicación política y para la otra tenemos la filosofía, la ontología y no sé qué cosa. Y en el medio nos comimos toda la historia. O sea, la historia no aparece nunca. Ni para pensar la realidad de los sectores populares, ni para pensar la realidad de esto que llamamos globalización, ¿no? Y que falte la historia es, nuevamente, mucho más un dato de lo mal que estamos pensando, de lo pobres que son nuestras teorías, ¿no? Que finalmente, ¿cómo vamos a tener futuro si no tenemos una teoría de la historia? No tenemos una teoría de la historia, no tenemos una teoría del tiempo, no tenemos una teoría de las transformaciones históricas. Cuando se cayó la imagen de revolución, se cayó la teoría de la historia. Y ya no tenemos una. Entonces, ese futuro que queremos imaginar, no podemos pensar qué es. Pero bueno, repreguntando un poco, cuando tuvimos teoría, entre comillas, ¿no? Teoría de la historia, cuando jerarquizamos el papel de la teoría en la historia, ¿no? Cuando la militancia, cuando la lucha política se dio en el campo de la teoría,
en muchos casos produjo dogmatismos, en muchos casos paralizantes o mucho peor que eso, ¿no? Pero por otro lado, parece haber un giro posmoderno por el cual el descuido, el relajamiento del plano teórico vuelve toda la discusión pública y los discursos políticos, un poco como decías vos, al plano del marketing o a una especie de concurso literario, digamos, quién tiene las mejores palabritas o la mejor música para activar la militancia o lo que sea, ¿no? La predisposición de los cuerpos, por decir así. Entonces, en esa tensión, en ese péndulo, ¿vamos a encontrar algún tipo de síntesis o qué posibilidad ves vos de algún tipo de vínculo virtuoso entre el campo de la teoría y lo que está pasando en las luchas populares, digamos? Mira, a ver, 3 cosas. La primera es que no comparto esa mirada de que cuando la teoría estuvo al frente, digo, esa es una narrativa neoliberal. Si estamos hablando de un dogmatismo estalinista, durante el estalinismo lo que hubo fue un profundo retroceso de la teoría marxista, su devenir metafísica. Entonces ahí no había teoría de la historia. Estoy hablando desde los años 30, ¿sí? Entonces, lo que hubo en todo caso, si cuando hablamos de eso no estamos hablando, digo porque es importante situarnos en situaciones concretas, ¿no? Porque si no, hay como ciertos saberes que se repiten y yo no estoy tan segura de que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, primero eso, si estamos hablando de la Unión Soviética y los gulag, ahí no había ninguna teoría. Ahí había un proceso de burocratización, había una apuesta económica aberrante, digo, política pura, ¿qué teoría? Eso, por un lado. Si estamos hablando de la lucha armada en nuestro país y cierto vanguardismo militante, estamos hablando de un diagnóstico político, de un análisis político de la situación concreta. Puede ser desacertado, pero ahí lo que se evaluaban eran relaciones de fuerza, condiciones de posibilidad, no teoría. Por supuesto, había teorías que informaban una posición, otra, teoría de la organización, teoría de la revolución, análisis diversos, teoría de la historia, pero no había ahí me parece que hay un salto, y yo creo que ese antiintelectualismo es parte de las narrativas neoliberales. ¿Por qué? Porque el antiintelectualismo es una narrativa para las masas. Porque junto con ese antiintelectualismo y todos esos discursos respecto de que la teoría es una cosa fea, por otro lado hay que las revistas científicas están concentradas. Digo, es Reuters uno de los dueños de las revistas indexadas, ¿no? Entonces, me parece que no podemos reproducir eso. Lo que pasa es que tampoco podemos pensar que teoría es eso que circula en las revistas académicas. Ese es el problema. ¿Dónde veo la teoría más interesante? Bueno, doy un ejemplo muy concreto. En los feminismos populares veo una teoría interesante. ¿Por qué? Porque hay preguntas situadas, porque hay diagnósticos concretos de desigualdades concretas, porque hay un malestar real que atraviesa los cuerpos. Todo ese conjunto de malestares conducen a sacudir teoría. O sea, obligan. Vos ves a las pibas leyendo, volviendo a leer, leyendo a Rosa de Luxemburgo o leyendo teoría decolonial, tratando de producir una explicación del presente que permita hacer un diagnóstico que oriente algo así como una intervención. No se puede intervenir a ciegas. La verdad es que el espontaneísmo en estas condiciones de incertidumbre tal es muy peligroso. Es muy peligroso para las motivaciones democráticas, porque es un momento de mucha desorientación. Entonces, la verdad es que en un momento de promover el antiintelectualismo, a mí se me representa la imagen de la toma del Capitolio en los Estados Unidos, con un señor disfrazado de reno, envuelto en una bandera. Digo, no veo quién, con un mínimo grado de formación política, podría imaginar que eso es una cosa buena, o que puede conducir en alguna dirección interesante. Pero entonces necesitamos, llamarlo teoría o llamarlo como te guste, pensamiento crítico, análisis concreto de la situación concreta, como decía Lenin, o pensamiento nacional y popular, no sé, pero un cuerpo de conceptos más o menos compartidos,
que recojan el saldo de los pensamientos y de las memorias anteriores y que produzcan un diagnóstico más o menos acertado de la coyuntura en la que estamos, es fundamental para cualquier intervención política. Si no, es voluntarismo o es puro mito político, pura mística, que está muy bien y es muy importante, pero además del entusiasmo tenemos que saber para dónde vamos. Y también poder pensar las intervenciones en unos pasos, ¿no? Esto del futuro, que insiste tanto en el artículo que ustedes escribieron, que a mí me parece súper interesante. Hay temporalidades, hay un tiempo corto, está el tiempo electoral, está el tiempo de las alianzas tácticas, pero también esa táctica tiene que tener una estrategia y tiene que tener un horizonte de largo alcance, porque si no, nos convertimos en normalizadores del desastre. Si todo lo que se nos ocurre es con quién nos aliamos y quienes se nos presentan como aliados son una potencia internacional con un proyecto imperialista como China o el Vaticano, si ese es nuestro pensamiento de futuro, estamos fritos. Yo creo que una cosa es una alianza táctica, una cosa es leer una correlación de fuerzas y ver por dónde, pero hay que tener un horizonte de mediano plazo. Y ahí yo diría dos cosas. La globalización es profundamente antidemocrática. La globalización es el modo en el que la crisis del imperialismo intentó resolver mal sus propias limitaciones. Y eso lleva a una desconexión entre capitalismo y democracia. Entonces, no creo que sea por el lado de la globalización. Yo creo que ahí hay un problema. Con la técnica, sin la técnica, eso es una segunda discusión. Pero ese mundo es un mundo en crisis y a la izquierda le viene tocando en lugar de defenderlo. Es la peor de las paradojas. O sea, la izquierda a nivel mundial se ha dado el rol retardatario de defender al capitalismo en crisis. Es muy problemático eso, es muy problemático. Yo creo que hay que imaginar más todavía, hay que ir más allá de las alianzas tácticas y más allá de los alineamientos multipolares. Eso está muy bien y estoy totalmente de acuerdo con el realismo político, pero eso tiene que ser al servicio de un horizonte que sepamos cuál. Hoy no tenemos ese horizonte y es un problema. Me parece muy interesante cómo das un poco vuelta a la tesis de Feuerbach, como que hay que volver a interpretar el mundo. Eso me parece súper atinado. Y a modo de juego, capaz que me escapo un poco del guión, pero es muy cortito. Me gustaría saber si podés arriesgar lúdicamente 3 conceptos que se te ocurren que tengan que ver con esto de volver a interpretar el mundo, para así poder elaborar un plan que pueda llegar a vislumbrar en este mundo post-pandémico. 3 conceptos que te imaginas que se van a retomar, o a arriesgar, o a edificar, así que puedas vaticinar un poco. No sé si 3. Uno se me ocurre, y no se me ocurre de la mejor manera. Yo creo que aparece con fuerza, justo hablaste de Feuerbach, el concepto de humanismo. Yo creo que esa va a ser una de las grandes batallas que siguen. Yo veo esto que decía, veo a los sectores, a las izquierdas, en un sentido amplio, democráticas, populares, en una carrera un poco acrítica de defensa del humanismo. Lo que voy a decir es que en la historia de las derechas latinoamericanas, el humanismo ha sido una tradición fuertemente antipopular. No es lo único que ha habido, también ha habido humanismos de izquierda, pero esa historia que conecta la dictadura de Onganía con la última dictadura militar, es la historia del comienzo del neoliberalismo, por lo menos en nuestro país, ¿sí? Entonces, y lo veo a nivel mundial, y lo veo como un proyecto planetario, ¿sí? El modo en cómo se demarca la batalla del siglo XXI entre capital neoliberal y humanismo, yo la veo bastante problemática. Me parece que es problemática desde América Latina, desde las periferias del mundo humanista, ¿sí? Desde las periferias racializadas y desde los feminismos. Ahí vamos a tener un problema. Y me parece que ese problema va a ser de lo más interesante. Ahí hay un montón de tradiciones interesantes para poner a discutir y para pensar, y yo creo que esas discusiones se van a dar de hecho, no en términos de interpretaciones. Yo ahí diría, no se trata de volver
Feuerbach, de ninguna manera. De lo que se trata es de leer bien la tesis 11. No hay dos momentos, no hay interpretar el mundo, como entiendo yo la tesis 11. Marx jamás estaría diciendo, un tipo estudioso como Marx, jamás estaría diciendo revolvemos los libros y salgamos a correr desnudos a ver si sale la revolución. ¿Sí? De ninguna manera. Justamente no se trata de eso, no se trata de optar entre la teoría y la política. De lo que se trata es de pensar que no hay conocimiento que no sea él mismo transformación masiva de las relaciones en las que estamos. Eso es producir conocimiento. Porque el individuo aislado piensa mal, estructuralmente, piensa siempre de un modo ideológico, porque las relaciones sociales no son relaciones entre individuos, no son relaciones intersubjetivas. Entonces, es volver a Marx, es volver a la tesis 11. Se conoce mejor transformando las relaciones que tenemos, todas, las relaciones de conocimiento, las relaciones institucionales, las relaciones de poder, las relaciones de clase, las relaciones de género, las relaciones de raza. Solamente ahí va a haber un conocimiento justo de la historia, del presente. Digo para aclarar lo de Feuerbach porque no soy de ese equipo en absoluto, justamente porque soy profundamente antihumanista. Sí soy antihumanista, pero no en el sentido de Feuerbach, sino que creo que insisto tanto en esta cuestión de pensar desde los márgenes, porque creo que mi lectura de este presente es que estamos en una crisis del humanismo, más una crisis del humanismo que una crisis del capitalismo. Entonces, me preocupa que queriendo salvar al humanismo, salvemos al capitalismo. El capitalismo se salva solo, no nos necesita, pero si nos queremos creer en una posición crítica, si nos queremos creer en una posición emancipadora, democratizadora, no podemos ser los normalizadores de una organización del mundo que es claramente antidemocrática. No estoy hablando ni siquiera de una revolución social, ni muchísimo menos. Estoy hablando de qué entendemos por democracia. Yo creo que tal y como está, la relación, la matriz que organiza socialmente nuestra vida cotidiana es profundamente desdemocratizadora. Entonces, si queremos producir una democratización del mundo, ahí vamos a entrar en crisis con el humanismo, porque el humanismo fue el significante de consolidación de este fin de la historia. Entonces, ahí hay algo que pensar. Yo diría que esa es una. La otra, por esa la traigo yo, no creo que vaya a estar en discusión, creo que es una gran ausente, es imperialismo. Hablamos de colonialismo, hablamos de globalización y de neoliberalismo. Ahora, en el medio hubo una cosa que se llama matriz imperialista del mundo. No podemos pensar el Estado en América Latina, no podemos pensar lo nacional y popular, no podemos pensar la relación entre desarrollo y dependencia si no tenemos una teoría del imperialismo. Llamémosla como queramos, pero una teoría de la división internacional del trabajo. Entonces, ahí la verdad es que no creo que vayamos a dar una disputa por ese significante, por ese concepto, no por ese significante. No es el significante, es el concepto lo que me parece interesante. Pero yo creo que es un gran ausente. Me parece que necesitamos una teoría de la división internacional del trabajo, justamente para no restituir un discurso de una izquierda idealista, abstracta, ¿no? Que ve la contradicción capital-trabajo por todos lados. El capitalismo dependiente hay otras contradicciones que sobredeterminan la contradicción capital-trabajo. Pero para eso necesitamos una teoría de eso, que nos permita leer esa situación y no veo que la tengamos. La tuvimos en algún momento, hubo unos intentos de pensar eso. El marxismo latinoamericano pensó eso, las izquierdas nacionales pensaron eso, la teoría de la dependencia pensó eso. Hoy nos olvidamos de todo. Hoy leemos filosofía y otras cosas. No me la quiero agarrar con ninguna teoría. Yo creo que estaríamos hechos, que tenemos, todo lo que queríamos, tenemos muchas capas de sentido, nos diste sobre un montón de cosas, un montón de cosas que nos cierra y que estaría bueno seguir repreguntándote, es como un buen libro que lo terminas de leer y hay muchas cosas que no entendiste y te gustaría ir a tocarle la puerta al autor sobre humanismo, sobre feminismo, pero yo creo que redondeamos bastante bien todas las cuestiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Espero no haber sido muy confusa, les agradezco a ustedes.